Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición para nosotros que estamos nuevamente reunidos en el nombre de Jesús, compartiendo su palabra. En este momento vamos a empezar con la enseñanza y estoy muy gozosa de que hoy voy a compartir con ustedes la enseñanza número 24, que es la última enseñanza del discipulado número 2. Ya hemos logrado llegar a otra meta, amén. Hemos alcanzado una meta más, una victoria más en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Él hemos podido estudiar todo este discipulado. Igual completamos el uno, ahora el 2, y estas enseñanzas han sido de grande bendición para nuestras vidas, para las que pueden escuchar esta grabación. Amén. Así que el título de esta enseñanza es Tu lugar en el plan de Dios. Amén. ¿Qué vamos a ver nosotros aquí? ¿Cuáles son los tópicos? O sea, lo más importante que vamos a aprender aquí es con qué propósito nos colocó Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo espera Él que nos relacionemos con los demás miembros del mismo y qué funciones debemos desempeñar? Entonces, el versículo para memorizar está en Efesios 4:15 y 16, que dice la palabra de Dios: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nosotros vamos aquí a ver cómo la razón por la cual la iglesia está viva hasta hoy día. ¿Por qué es? Porque es el mismo Dios Todopoderoso que ha vivido en ella. A través de generación tras generación, pues siempre ha sido Dios el que vive en medio de su iglesia, porque como nosotros acabamos de ver, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Él vive adentro de su iglesia y por eso ha podido permanecer hasta hoy la iglesia. Y la palabra de Dios compara a la iglesia con diferentes cosas. Como vemos en las escrituras, la iglesia es comparada con una familia, con un rebaño, con una prometida, un jardín, un edificio, etcétera. Pero ninguno de estos retratos alegóricos es tan claro como el cuerpo de Cristo. Esto es que no es que la iglesia es como un cuerpo, ¿cierto? Sino que es el cuerpo de Cristo. Y es gracias a esta analogía tan apropiada de la iglesia que ahora nosotros podemos identificar tan claramente los elementos que la componen y que comprenden su importancia. Amén. Ahora vamos a ver, hablar sobre los miembros de la iglesia. Un cuerpo, o sea, dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Entonces, ¿cuerpo de qué se compone? El cuerpo se compone de la cabeza y sus miembros que están unidos a la cabeza, amén. Entonces, así también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, allí es donde la cabeza es el Señor Jesús y los miembros somos todos nosotros, toda su iglesia. Y cada miembro de su cuerpo ha sido colocado allí por el Señor, ¿cierto? Él coloca a cada uno en el lugar que Él desea y con un propósito especial para cada uno de nosotros en ese cuerpo. ¿No? Así que cada miembro es importante y tiene una función única que desempeñar. Y esto lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios 12:12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios, amén. Aquí encontramos un relato hermoso de cómo hemos sido nosotros puestos en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cómo logramos nosotros ser miembros del cuerpo de Cristo. Es a través de la operación milagrosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cada uno ha recibido su salvación y su regeneración por medio del Espíritu Santo. Y nadie más puede añadir los miembros a su iglesia si no es Él. Nosotros vemos como aún hoy en día y siempre va a ser así, que Él es el que añade los miembros a su iglesia cada día, ¿eh? Como así está escrito en Hechos 2:47, que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, Él es el que hace todo. Y la aceptación como miembros en este glorioso cuerpo se produce cuando nosotros obedecemos el plan de salvación tal y como tal como el Señor Jesús lo dijo, ¿cierto? Que debería de ser, Él nos lo enseñó a través del apóstol Pedro, cómo era el plan de salvación, y lo vemos en Hechos 2:38, que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que termina ese proceso de salvación, el que nos regenera, ¿cierto? El que nos renueva, el que nos redime completamente. Y esa es la única condición, la salvación en Jesús, para ser miembros de su cuerpo. Amén. Y es la única puerta de entrada a la iglesia del Señor. Que seamos salvos en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha puesto a cada miembro en su cuerpo como a Él le ha parecido. Nosotros sabemos que todo se hace conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y así es que nosotros, así como los miembros de un cuerpo natural son importantes unos para otros, también en el cuerpo de Cristo todos somos importantes y nos necesitamos unos a otros. Amén. Así que nosotros sepamos o no sepamos, pero todos nos necesitamos, hasta aquel que es aparentemente innecesario o como que es el más insignificante, la parte más insignificante del cuerpo es necesaria, ¿cierto? Todas las partes del cuerpo humano son necesarias, entonces igual así también nosotros somos importantes todos para el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo somos todos igualmente importantes. Amén. Cada miembro de la iglesia es importante, especialmente porque se trata de un alma redimida con la sangre del Cordero, que es el más alto precio jamás pagado. La importancia de cada miembro del cuerpo se hace patente, además, cuando nosotros consideramos que cada uno ha recibido una función especial que desempeñar. Todos tenemos un rol importante que cumplir, y sin la contribución de cualquiera de nosotros, o sea, toda la iglesia sufre. Amén. No, o sea, si no todos colaboramos, con la falta de colaboración, también pues toda la iglesia sufre. Amén. Ahora vamos a ver, Dios nos ha hecho nosotros independientes. Es que escucho un ruidito, no sé. Perdón, disculpen.
Escucho un ruidito, vamos a ver, aquí ya sí se va el ruidito, ya. Bueno, vamos, Dios nos ha hecho a todos dependientes de Él primeramente, amén, y también dependientes los unos de los otros. Y por esta razón es para que todos nosotros, la razón por la cual Él nos ha hecho dependientes unos de otros, para que nosotros cooperemos como un solo cuerpo que somos, amén, cooperando los unos con los otros, y sabemos que ninguno es más o menos importante que otro, sino que solamente qué es lo que pasa, que somos diferentes, todos somos distintos, porque no hay ni siquiera dos personas que sean idénticas, amén. El Señor creó a cada ser individualmente y cada uno es distinto, pero eso no quiere decir que uno sea más o menos que otros, amén, sino que todos pues somos iguales para el Señor, amén. Entonces, eh, ahora también nosotros, vemos que dicen las personas que en la diversidad está la fuerza, ¿cierto? Pues también en la unión está la fuerza, y qué bueno que todos somos diferentes, porque qué tal si, como dice, todos fuéramos un mismo órgano, un mismo miembro, ¿cierto? Del cuerpo, pues entonces no habría los otros miembros, los otros talentos con que servir al Señor. Amén. Vamos a leer en Primera de Corintios 12, 14 al 20, dice la palabra de Dios. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijese la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Amén. Como les dije, todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Gloria a Dios, por eso que Dios todo lo hace perfecto. Amén, hermanos. Ahora vamos a hablar sobre la cabeza. Y en Efesios 5:23 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y eso nada más para nosotros confirmarlo, porque todas las enseñanzas que damos cierto, confirmamos con la Biblia. Y también dice en Colosenses 2:19, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Dios es el que da el crecimiento, amén. Él es quien nos forma, Él es quien nos escoge a todos los miembros de su cuerpo, y Él es quien nos da el crecimiento, amén. Así que está muy claro en las escrituras que Cristo es la cabeza de la iglesia. Debemos tener cuidado de no cambiar este modelo. Dios dice que Él es la autoridad fundamental y el maestro experto en su iglesia. Amén. Él es el maestro de maestros. Amén. Y aunque a cada uno de nosotros nos ha sido dado un lugar individual y un ministerio, no podemos actuar separadamente del cuerpo y sobrevivir. No, nosotros no podemos irnos solitos, ¿cierto? Y apartarnos de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Necesitamos estar juntos para sobrevivir. Cada miembro está sujeto a la cabeza, a un Cristo mismo. Él nos ha colocado a cada uno en nuestro lugar particular. No puede haber división en esto. Este cuerpo solo funciona por medio de la dirección de la cabeza. Amén. La iglesia verdadera posee solamente una cabeza, que es el Señor Jesucristo. Así dice en Colosenses 1:18, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y en Colosenses 1:19 dice,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Nosotros sabemos también, como dice en Colosenses 2:9, que en Cristo habita plenamente toda, es cierto, en él está toda la plenitud de la deidad, que quiere decir que él es Dios. Amén. Este papel de Jesucristo como cabeza de la iglesia solo puede entenderse enteramente por medio de la doctrina de la deidad de Cristo, que es lo que acabamos de aprender, amén, que estudiamos también nosotros en el nivel número 1, ya ese nivel lo vimos del discipulado, gracias a Dios, y ahí aprendimos que Jesucristo es Dios, amén. Así que, ¿cómo podría Cristo ser la única cabeza de su iglesia y a la vez participar en una trinidad? O sea, como si fueran tres dioses. Amén. Hay solamente una cabeza y un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y así que sobre la cabeza singular, estamos hablando única, la cabeza que es el Señor Jesucristo, así de la Iglesia Universal, también se puede sacar esta conclusión respecto a la iglesia local que pertenecemos nosotros, ¿cierto? Existe solo una cabeza en la congregación local. ¿Cuál es? El pastor, amén, que es ese ministro que ha escogido el Señor para que lo represente y sea el líder espiritual de cada congregación. En cada iglesia, en cada congregación hay un líder espiritual que el Señor ha puesto allí, amén, quien a su vez está bajo la dirección del Señor Jesucristo. El pastor es la autoridad humana más alta, quien ocupa el oficio más alto de la iglesia local. Él recibe su autoridad de la cabeza de la iglesia universal, que es nuestro Señor Jesucristo. Ser miembro de un cuerpo que vive y se mueve en armonía en su cabeza natural, eh, um, que es, pues, cierto, el pastor, que es el que dirige la iglesia donde nos congregamos, y con su cabeza sobrenatural, que es Cristo. O sea que ser miembro de una iglesia que está en el orden divino, ¿cierto? Con el pastor dirigido por el pastor de pastores, que la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Esto significa experimentar un sentimiento de seguridad y de paz que está por encima de todos los demás sentimientos. Amén. Nos sentimos seguros porque estamos siendo liderados conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí. No hay ejemplo más hermoso del plan perfecto de Dios para esta era que una asamblea local trabajando junta. Amén. En Efesios 4:15 describe la madurez y progreso espiritual que resulta de una iglesia local que obra como un cuerpo bajo el ministro de Dios y bajo su Dios. Amén. Estas personas, o sea, esta congregación es dichosa, amén, dichosa, es bendecida, porque como dice en Efesios 4:15, en todo, es bendecida en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si ven cómo debemos estar unidos, ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aquí esto forma parte muy importante de nuestro crecimiento, la unidad. Como dicen, la unión hace la fuerza, amén. Y así es que vamos creciendo todos por medio de esa unidad y nos vamos edificando en amor. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia de Dios. Con bastante frecuencia, cuando alguien menciona la palabra iglesia, ¿qué es lo que viene a nuestras mentes? Pues antes pensábamos era en un edificio con una cruz arriba, ¿cierto? Que pensábamos la iglesia y nos imaginábamos como con un campanario, dice aquí, con una cruz,
es lo que venía a la mente, y hoy en día, en el siglo XXI, cuando se habla de iglesia, se piensa más en términos de un edificio de ladrillos que en un cuerpo de creyentes. Y es la verdad, ¿cierto? Cuando uno dice que le preguntan ¿a qué iglesia va usted? Y entonces, o qué iglesia, y piensa uno más en el edificio de ladrillos que en el cuerpo de creyentes que forman esa congregación, esa iglesia, amén. Otras veces se piensa en el nombre de una denominación en particular, pero ni edificios ni organizaciones son realmente la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor es un organismo viviente, un cuerpo de creyentes que han sido bautizados, han sido renovados y unidos a través del Espíritu de Dios local y universalmente, amén, porque nosotros vemos como las iglesias, como por decir nuestra iglesia, ¿cierto? Pentecostal Unida Hispana, no solamente existe aquí en los Estados Unidos, pero pues por todo el mundo, ¿cierto? Muchas naciones está y la iglesia, y entonces la iglesia de Jesucristo, amén. Ahora, para comprender totalmente nuestro lugar en el plan de Dios, es importante que entendamos la diferencia entre iglesia en singular e iglesias en plural. En las escrituras, nuestro Señor empleó el término iglesia dos veces. En Mateo 16, 18, nosotros vemos como Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y sobre esta roca, ¿cierto? Edificaré mi iglesia. Él lo dijo, con la cual se refirió a todos sus redimidos, amén. Y dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, esta es la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, amén. Al cuerpo de Cristo, al cuerpo de creyentes de todo el mundo, amén, del pasado, del presente y del futuro. Esa es la iglesia universal de Jesucristo a través de, o sea, a nivel universal, amén. La otra ocasión en que Jesús mencionó la palabra iglesia fue en Mateo 18, 15, cuando dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí Jesús se refiere a un determinado grupo de santos, relacionando el concepto de un cuerpo de creyentes presente, ¿cierto? O sea, visible y tangible, con un lugar. Esto es la iglesia local, que es una manifestación específica del cuerpo de Jesucristo. Esta es la única iglesia de la que nosotros podemos hacernos parte. Es realmente, ¿cierto? Es en la iglesia de Jesucristo. Y una iglesia local es donde existen personas reales con necesidades reales. Por eso nosotros escuchamos, ¿cierto? Que decimos, la iglesia es el hospital donde vamos, ¿cierto? Todos los que estamos enfermos, los que tenemos Sí, necesidad. Allá esa es la iglesia donde nosotros vamos a buscar la presencia del Señor, a recibir esa sanidad, la liberación, la restauración de nuestras vidas. Es allí en la presencia del Señor, donde van personas reales, y el único lugar donde el ministerio y el crecimiento real pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios, porque Él es el que está orando en nuestras vidas. Y hasta que nosotros no nos damos cuenta y asumimos que somos un órgano o un miembro de un cuerpo real y visible, no podemos relacionarnos apropiadamente con Jesucristo y con quienes constituyen la iglesia. O sea, tenemos que sentirnos nosotros
parte de ese cuerpo del Señor Jesucristo para poder tener una relación buena, una relación sana espiritualmente con el mismo Señor Jesucristo y con todos nuestros hermanos. Necesitamos sentir esa de que pertenecemos, ¿cierto? A la iglesia, al cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Así como nuestra iglesia local colabora con la obra de Dios en su propia ciudad, también lo hace en programas a nivel de distrito, como nosotros sabemos, ¿cierto? Que hay programas a niveles distritales y también a nivel nacional, internacional. Esto incluye que confraternidades, campamentos, convenciones, seminarios, donde los santos y ministros de muchas iglesias locales se congregan para adorar y lograr una visión más amplia y dar mayor cuidado a la obra del Señor. Una iglesia individual no puede cubrir tan tremenda cantidad de áreas, tanta necesidad. O sea que una iglesia sola, pues no por sí sola, pero cuando se asocia con otras, como por eso hay las organizaciones, amén, con que tienen la misma visión, el mismo objetivo, la misma doctrina, entonces los esfuerzos se logran, ¿cierto? Se vuelven efectivos. Y esa es la razón por la cual nuestra iglesia local forma parte de distritos y programas nacionales. No solo a nivel distrital, sino también a nivel nacional y mundial, como les había dicho. Amén. Y todo esto es porque la obra de Dios en la tierra no es tarea pequeña y requiere un gran esfuerzo cooperativo, mis hermanos. Amén. O sea que debemos unirnos todos en ese gran esfuerzo porque todos somos miembros del mismo cuerpo, que es Jesucristo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Amén. De su iglesia. Entonces, ahora vamos a concluir esta enseñanza diciendo que existe, aquí dice, existe un secreto para un próspero vivir cristiano, y un plan perfecto para nosotros, el cual puede resumirse en esta frase. Dice, participación total en toda cosa posible dentro de la estructura de la iglesia local. O sea, que debemos hacernos miembros activos, amén, participar activamente todos. Tú debes agotar todas las posibilidades de hacer algo para Dios y trabajar en su reino. Así que necesitamos orar, adorar, estudiar la Biblia, reunirnos con los hermanos como estamos haciendo. Es una grande bendición estos grupos, amén, estos grupos vida, grupos de amistad o células. Es como la iglesia pequeña, amén. Estamos uniéndonos con nuestros hermanos, creciendo juntos, amén, que ese es el propósito del Señor para nuestras vidas, que no nos quedemos estancados, sino que cada uno desarrolle los talentos que Él nos ha dado a cada uno, como vimos ahora. No tenemos que ser iguales, ¿cierto? Las diferencias son buenas, que todos seamos distintos, pero que cada uno ofrezca lo mejor, ponga lo mejor, dé lo mejor de sí a ese cuerpo de Cristo, considerando que todo lo hacemos para el Señor, amén, para la gloria y honra de Dios, amén. Así que también debemos de ofrendar, como es la voluntad del Señor, diezmar, testificar del Señor Jesucristo, a donde sea que nosotros vayamos, a donde podamos dar el testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque no ha sido cosa pequeña, ha sido cosa grande si nosotros nos acordamos dónde estábamos antes en el mundo, donde nadie daba nada por nosotros, amén. Allí estábamos sin esperanza y el Señor nos escogió. Él nos sacó de allí y nos hizo miembros de su iglesia. Nos dio ese privilegio tan grande, amén,
de su cuerpo. Así que nosotros debemos de responder y trabajando para su reino, todo por amor y agradecimiento al Señor. Amén. Debemos de servir y cooperar. Nuestra vida cristiana va a seguir llenándose de victoria, de ánimo y de regocijo, mis hermanos, cuando nosotros lo hagamos. Recordemos que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros y dio todo para salvarnos. Él entregó todo, todo de sí para salvarnos. Es por eso que nosotros le servimos a Él con amor y con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que continuará haciendo por nosotros. Así que como su cuerpo necesitamos, mis hermanos, unirnos para servirle al Señor con excelencia, dándole siempre lo mejor que Él ha dado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Aumentar esos talentos que Él nos ha dado, creciendo siempre en Él, en el Señor Jesucristo y edificándonos en amor, como acabamos de aprender aquí en esta enseñanza tan hermosa que nos prepara para servir aún más al Señor con más gozo, con más amor, con más alegría, entregarle todo al Señor y unirnos todos nosotros, no vernos como que si fuéramos bichos raros, como dicen en Colombia, como tan, esa tan diferente, no, porque esa diferencia es buena, amén, porque todos vamos a contribuir en el reino de Dios, amén, con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos, así que esa es la enseñanza, espero que todos la hayan recibido, todos la hemos recibido. Amén. Yo he meditado mucho mientras preparamos la enseñanza, nosotros pues somos los primeros que Dios nos habla y meditamos en su palabra, ¿cierto? Eso es lo correcto que hagamos nosotros, así que el Señor siga edificándonos. Terminamos este discipulado número 2 que ha sido de grande bendición para todos y vamos a ponerlo en práctica. Amén. En el Amén. nombre de Jesús.